Hola, hola, mi nombre es Yajaira Bexabeth Hernández y soy estudiante del quinto semestre de Comunicación Social. Y en esta oportunidad les voy a hablar sobre los géneros informativos periodísticos. Género informativo. Son textos periodísticos que aportan información sobre hechos y datos concretos, lo que implica un tratamiento objetivo de parte del autor. Es decir, usan un lenguaje objetivo y directo, priorizando lo ocurrido y no incluyendo los juicios de valor o opiniones personales, respondiendo a lo que nos dice Alex Grigelmo. Entre los géneros informativos más conocidos tenemos la noticia, la entrevista y el reportaje. Entre sus características generales se dice que su estilo lingüístico debe ser claro, concreto y conciso. Se debe informar los hechos tal cual como ocurren. No se emplea la primera persona del singular y tratan de priorizar las fuentes antes de llevar a cabo la información. La tercera persona en este género informativo no tiene cabida. Entre sus ventajas y desventajas tenemos suministro de información de actualidad. Mantienen informados a los receptores de lo que pasa a nivel nacional y mundial. Entre sus desventajas tenemos, tanta información puede generar fallas y información no contrastada, lo que se presta para la gran cantidad de información falsa. Tergiversación de las informaciones y mal empleo de géneros informativos. Cuando me refiero a tergiversación, es por ejemplo cuando se modifica el sentido de lo sucedido. Si nos adentramos un poquito a lo que es los géneros informativos más profundo, tenemos que la noticia es un texto breve de información sobre un acontecimiento de actualidad reciente, es decir, sobre un hecho noticioso, un hecho que acaba de ocurrir y que su principal característica, su principal que se debe resaltar es la veracidad. La noticia se caracteriza también porque responde a 6 preguntas básicas: quién, qué, cuándo, dónde y por qué. El libro tiene las 5 WH y hace referencia a esto. También se dice que la noticia forma el grueso principal de los escritos que encontramos en la prensa escrita y está constituida por el titular, que debe ser netamente informativo, el subtítulo, el que responde a las 5 WH, el cuerpo, que es el desarrollo, y el cierre, que es la conclusión. Un hecho sorpresivo, estremecedor y trascendental debe ser. Reportaje 2. Trabajo de investigación periodístico planificado en el que se desarrolla extensamente un tema de interés general y su único propósito es informar. Cabe destacar que el reportaje es un género donde se debe investigar a profundidad y buscar fuentes confiables, porque el reportaje también responde a condiciones o estrategias obligatorias que se deben hacer para que el reportaje pueda ser como que exitoso como tal. Una de ellas es la fotografía. El reportaje tiene que ir totalmente fotografiado para que pueda ser un reportaje exitoso. Además que en el reportaje se ve lo que es diferentes tipos, está el informativo, el interpretativo, y entre sus características se dice que es extenso y desarrolla el hecho por completo, además que está respaldado en base a argumentos, citas y entrevistas. La entrevista 3 es un diálogo entre dos o más personas mediante el formato de pregunta y respuesta. La entrevista evidentemente no es algo que yo quiero hablar con esta persona o preguntar sobre la de esta persona y ok, voy, no. La entrevista ya tiene un propósito definido y es obviamente va como que por detrás de un interés social, y eso es lo que se ve en la entrevista. Pues en la entrevista se ve mucho lo que es tipos de comunicación verbal, gestos, posturas, son todo este tipo de cosas que se tienen presente al momento de entrevistar. Además que tiene diversos tipos. Está la informativa, cuando vas a informar sobre un hecho o vas a hacer esa entrevista porque necesitas esa información. La de perfil o semblanza, más cuando vas a entrevistar o vas a conocer sobre la vida de un artista o un famoso. La de encuesta, testimonios, hay muchísimos tipos de entrevistas. Programas informativos. Noticieros. Un noticiero es un programa de tipo informativo que relata hechos de actualidad e interés público. Su objetivo es informar a la colectividad de lo que está sucediendo instantáneamente con hechos breves y precisos, como lo dice acá en sus características. Además que dentro de sus ventajas tenemos que su estilo de información hace que los receptores se enteren de todo al momento, de todo lo que ocurre instantáneamente, porque claro, es un programa de televisión y esto hace que la colectividad y la sociedad se entere en un momento a otro. Sus informaciones son claras, cortas y precisas y no existen tendencias neutrales. Entre sus desventajas tenemos, puede existir la tergiversación, ya sabemos qué sucede acá. El exceso de información genera confusiones, tanta información puede prestarse para confusiones y se emplea en algunos casos juicio de valor, lo que es bastante arduo o es como que diversificado, porque se supone que el género informativo, su principal característica es la objetividad, entonces esto se presta para incomodidades.
último tenemos lo que es las revistas informativas. Son publicaciones periódicas de carácter informativo acerca de un tema en especial o de distintos temas de interés general, de entretenimiento. Suelen verse ilustradas porque son muy comerciales y la ilustración llama la atención del autor. Entre los géneros utilizados dentro de las revistas informativas tenemos los informativos, los de opinión y los interpretativos. Ya sabemos que los informativos cuentan hechos de actualidad y son objetivos, los de opinión dan más su opinión y los interpretativos creo que es un conjunto entre estas dos. Sus características. Su publicación no es diaria, es decir, no es todos los días. Su estilo de redacción es más ligero que los de un periódico, evidentemente. Suelen informar y dar opinión. Posee información completa, desarrolla un tema totalmente. Son más vistosas al público por su ilustración, tenemos que es una de sus ventajas, pues es bastante comercial y evidentemente son vistosas. Entre sus desventajas tenemos sus publicaciones son periódicas, es decir, de vez en cuando. Pocas veces tienen noticias de actualidad por esto mismo, porque son periódicas. Y su contenido no suele ser para todo público porque a veces tiene edad restringida. Y si no eres un experto en el tema que vas a leer en la revista, es difícil su comprensión. Además que suele perder vigencia su contenido, porque no es lo mismo leer un contenido o una revista hoy y estás leyéndolo actualmente y leerla dentro de un mes, ya esa información perdió vigencia. Esto ha sido todo, muchísimas gracias.